Días con todos. En esta oportunidad les vamos a hablar un poco más sobre el tema del muestreo de suelos en lo que viene a ser los parques y jardines, que este es un tema que vamos desarrollando en el curso de manejo y conservación de suelos con el ingeniero Teodoro Warma. Bueno, como una pequeña introducción, tenemos el muestreo va a incluir la toma del material que forma el suelo, de modo que se tenga en cuenta la variabilidad del mismo, también el manejo, el transporte y el tratamiento de la muestra que se va a obtener. Por último, la toma de fracciones para las determinaciones analíticas concretas que se van a tener. El muestreo de un suelo es, por lo tanto, la etapa previa al análisis y la determinación de contaminantes es la más importante. Es probablemente la fase más importante, como les digo, para la obtención de datos analíticos que se puedan considerarse con seguridad los datos de calidad que se van a obtener, sobre los que nosotros nos vamos a basar a la hora de considerar o dictaminar sobre el grado y también lo que va a ser en el tipo de la contaminación que se encuentren en ellos. Para la realización de cualquier tipo de muestreo, se debe elaborar un plan de muestreo que va a contener la información y la programación relacionada con los objetivos del muestreo que nosotros vamos a realizar. Es necesario definir claramente los objetivos que permitan un óptimo proceso de levantamiento de la información, que esta va a ser necesaria en la descripción los siguientes pasos. Se debe de tener el área en la que se van a focalizar los esfuerzos del muestreo. También se deben de tener los objetivos del plan de muestreo. Se debe de considerar algo muy importante, los tipos de muestreo según los objetivos que nosotros ya tenemos definidos. También la determinación de lo que es la densidad y posición de los puntos de muestreo, que es algo que nosotros debemos de realizar. Los procedimientos de campo, respetando toda la guía que se tiene y las normas, los métodos de conservación de muestra, que también debemos de considerarlo muy importante, y por último, las necesidades analíticas que se van a ir desarrollando. Como bien sabemos, el muestreo es toda una estrategia y una metodología. Esta está relacionada con la heterogeneidad del medio, también con el tipo y la cantidad de contaminantes que ésta pueda contener, con las técnicas que se van a usar en las determinaciones analíticas y también con los límites de su detección. También se debe de considerar las dimensiones del área en las cuales nosotros vamos a estudiar. Se debe de tener una precisión y un grado de certeza con la cual nosotros vamos a evaluar la posible contaminación que existe en o sea, para obtener nuestra información y los datos, ¿no? Que también se pueden considerar como otras variables lo que son las locales. En cualquier caso, el muestreo debe de ser representativo. Esto es que una manera o grupo de muestras refleje con precisión la concentración y el estado de cualquier componente. Este va a ser, como bien sabemos, en un determinado lugar y en un determinado tiempo. Bueno, continuando con el muestreo de parques y jardines, yo les voy a explicar cómo es que se realizan este muestreo, partiendo de nuestros materiales, que son un mapa o un plano territorial, un barreno o una pala, bolsas Ziplocs, los marcadores que nos ayudan a rotular nuestras muestras, libretas de campo y lo esencial que son nuestros equipos de protección personal. Entre los métodos utilizados, primeramente es la delimitación del terreno y la especie que va a ser utilizada. Eh, Tenemos que determinar el número mínimo de puntos que vamos a muestrear. Con la siguiente tabla podemos determinar dichos puntos, siendo nuestro área de influencia menor a 100 hectáreas, como podemos observar. Un ejemplo podría ser que si nuestro área de influencia es de 5 hectáreas, nuestros puntos mínimos de muestreo tendríamos que tener 23. La distribución de estos puntos de muestreo depende del territorio y de la forma de nuestra parcela. Principalmente podemos utilizar, de acuerdo a nuestra forma del terreno, podemos utilizar un muestreo en zigzag o un muestreo en X o un doble muestreo por rango visual. En el caso que nuestra área de influencia sea mayor a las 100 hectáreas, podemos usar la siguiente relación, donde X es el número mínimo de puntos de muestreo y N vendría a ser nuestra superficie en hectáreas. Para el muestreo de parques y jardines,
utilizamos la toma de muestras superficiales, es decir, que estas no van a sobrepasar los 30 centímetros de profundidad, en los cuales podemos aplicar sondeos manuales. En este tipo de muestreo es necesario la obtención de muestras compuestas. ¿Cómo son las muestras compuestas? Se extraen submuestras, las cuales al final van a ser homogenizadas por el método del cuarteo. ¿Cómo es el método de cuarteo? De las muestras, de las submuestras, vamos a juntarlas y vamos a dividirlas en 4 partes iguales, de las cuales vamos a extraer la mitad de la muestra para seguidamente hacer el mismo procedimiento y volverlas a fraccionar en 4, en las cuales vamos a extraer un cuarto de la muestra, la cual va a ser representativa del lugar. Continuando, para empezar nuestra extracción de muestras, debemos limpiar cuidadosamente el área que se va a muestrear, aislándola de cualquier desecho o escombro superficial, ya vendrían a ser ramas, piedras o residuos. Cuando este es abundante, se aconseja quitar los primeros centímetros de un área de 15 centímetros de radio, es decir, mover un poquito la muestra del punto de muestreo. Continuando con el proceso de extracción de las muestras, yo les voy a explicar un poco más acerca de qué tipo o qué tipos de muestra tomar, dependiendo ciertamente de 2 factores muy importantes. El primer factor es la presencia de vida en el suelo. Y el segundo factor es que si esta vida, que pueden ser personas, la flora o la fauna, tienen contacto directo con el suelo que vamos a monitorear. Debemos saber que es importante y recomendable la toma de muestras superficiales compuestas. ¿Y esto con qué fin? Con el propósito de evaluar el riesgo o riesgos a la salud humana, pero siempre y cuando haya un contacto directo con la tierra. Y ahora, para la flora y para la fauna, vamos a realizar el muestreo bidimensional, que va a tratar básicamente de tomar submuestras en una determinada área y también en una determinada capa del suelo, para posteriormente unir estas muestras con las muestras compuestas. Cabe mencionar, y es un dato muy importante, que toda extracción de las muestras, o sea, cada una de nuestras muestras, no debe pasar los 30 centímetros de profundidad. Finalmente, les voy a hablar acerca de un elemento muy importante. Como todos nosotros sabemos, toda muestra compuesta necesita una ficha de muestreo. ¿Y qué es esta ficha de muestreo? Es una ficha que va a ser llenada básicamente con datos. Podemos ver que esta ficha se puede subdividir en 3 secciones. Primero, las informaciones del sitio de muestreo, las informaciones del punto de muestreo y finalmente las informaciones de las muestras. Estas a su vez se van a subdividir, como se puede ver en la imagen, en más datos, los cuales tienen que ser llenados apropiadamente para que el proceso de monitoreo y muestreo sea óptimo. A continuación de la metodología de monitoreo de suelos en parques y jardines, tendremos como resultado que todas estas muestras ya recogidas serán llevadas a un laboratorio certificado por el INECAL. Este determinará y comparará con los secas de suelo en la categoría suelo residencial parques si este área verde es apta para ser un área pública. Damos fin a esta presentación diciendo que los beneficios ambientales de las áreas verdes son innegables, tanto para la salud de los seres humanos como para la estabilidad de los ecosistemas y el clima. Sin embargo, en las ciudades las áreas verdes tienen también beneficios sociales, incluso hasta más importantes, puede ser uno de los puntos clave en las políticas públicas que se planteen frente a un modelo poco sustentable de ciudad. El respeto y vigilancia por parte de las autoridades es el primer paso para el desarrollo correcto de las áreas verdes y espacios urbanos más hospitalarios, que puedan darle vitalidad a largo plazo en calidad de vida a una ciudad. Gracias por su atención.